sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Qué tal por ahí? Siempre decimos que vivimos en un mundo de directo, en el que cada minuto suceden cosas nuevas y cosas importantes. Hay quien dice que quizás a un ritmo más acelerado que en tiempos pasados. O quizás sea solo que nos llega mucha más información y lo hace mucho más rápido. Pero entre todas ellas, algunas son rocambolescas, otras increíbles, muchas que superan a la ficción, donde las distopías hacen realidad. Hemos entrado en una dinámica en la que la incertidumbre toma el control. Si ya la capacidad de elección nos acosa cada instante, yo diría que con cada acto consciente o inconsciente o subconsciente que realizamos, si además le sumamos esa incertidumbre, no es descabellado preguntarse cómo no ha estallado ya nuestro mundo, y nosotros con él. Al menos nuestro mundo interior dentro de nuestra cabeza y nuestras tripas. Pero no es menos cierto que quizás ya hace tiempo que estalló en nuestra civilización, podríamos llamarla occidental, donde consumimos más antidepresivos que nunca. Y no estoy hablando solo de medicamentos, sino de redes sociales, conversaciones y pensamientos poco menos que insulsos, para alimentar nuestro ego o simplemente utilizarlo para el deleite del paso de un tiempo que se nos vuelve insustancial. O simplemente, cuando estás machacado por el día a día, necesitas un tiempo de descanso o de entretenerte, lo mejor que se pueda, o de no pensar en nada. Y que para nada resuelven ninguno de nuestros problemas, ni nuestra mejor capacidad de decisión, o de elección, o de vivir en un mundo mejor. Ya no vamos a decir feliz, y tampoco toda la culpa será nuestra, digo yo. Quizás lo somos en otras cosas, pero no tanto en esto. Que bastante hacemos, ¿no? Con sobrevivir, como me gusta decir, en este mundo purgatorio. La cuestión sería si podemos elegir algo mejor, aunque sea a nivel de concepción, siquiera de imaginación o de inteligencia emocional, sea propia o social, o lo que sea que pueda hacernos más libres. En este entorno de ingeniería social, para la confrontación y la división entre los guerreros, que podríamos ser, control y subyugación mental a través del miedo, la mentira, la ocultación, la incompetencia, autocensura, autolimitación, presión social, pérdida de identidad, algoritmos que eligen lo que tenemos que comprar, ver, leer o escuchar, en falsa creencia, muchas veces, de que es nuestra elección sublime y solo la nuestra propia. El aplastamiento y la imposición socioeconómica de arenas movedizas en que nos movemos, que te come hasta las ganas de vivir y que ha normalizado las catástrofes y los eventos escandalosos como que sea algo corriente. Elegir comprar piso o alquiler, ¿es una elección? Hace un par de días estaba en una conversación en que se normalizaba, que un piso de 200.000 euros o un alquiler de 600 era incluso barato, en una ciudad normalita. No sé si es buena elección esta de normalizar que tenga que costar más de lo que ahorrará un mindundi como yo mismo, por no citar a nadie, en su vida, ¿no? Que yo también me pregunto a veces quiénes serán los que las compran si los más pobres vasallos no podemos. Y toda esta reducción en nuestro poder y capacidad adquisitivo, es traducido en capacidad de elección, no implica que no nos demos cuenta, sino que, hay muchos factores, no sé. Quizás sea por amansamiento, adormecimiento, falta de ilusión o de fuerzas. Quizás el apesebramiento, ¿no? Consciente, o la calma que genera el, ni tan mal, lo que me den, si está todo igual, o así no tengo que pensar mucho. Que, parecen problemas que no están en nuestro rango de elección
si ya es bastante, ¿no?, con superar los problemas del día a día, en la pesadilla de la rutina en misericordia. Pues merma en la capacidad de retención acorde a la necesidad de dopamina instantánea en la canción o la gracia de TikTok de moda, y sí puede ser pasarlo muy rápido, estas descargas clave necesarias para sobrevivir. La disminución en los niveles de educación y de la capacidad que se decía, ¿no?, tenían los centros educativos y universidades para aplicar sentido y espíritu crítico son algunos de los argumentos que escucho por ahí. Y ese conocimiento, o esa universidad de la que tanto se habla ahora, que es la base de la ciencia, y ahora que si pública, que si privada, yo creo que se desplaza el relato. Sí, lo importante creo yo que es, bueno, que se ha machacado a los estudiantes de cualquier titulación, con sueldos miserables dentro y fuera del estatus laboral, o incluso los doctores, profesores o en centros de investigación. Digo doctores porque es la titulación más alta que se puede adquirir y que lleva más años. Y estos títulos que ya no tienen valor en muchos casos. Y yo me pregunto que si el conocimiento no es lo útil, ¿para qué tanta exigencia, no? ¿Será que está orientado a eso? A un engaño para quien lo estudia y quienes lo costean, que bueno, la sociedad seríamos todos también cuando son enseñanzas públicas. Y esa frustración generalizada desde hace ya unas décadas, que comenzó con lo que se llamaba la fuga de cerebros, ahora más bien es que parece ser una estrategia ruinosa que afectará probablemente en el futuro, o sea, a largo plazo, no solo a corto plazo, sino que será difícil de erradicar. Como si estuviera hecho adrede para la creación de un modelo de pensamiento único sin pensamiento, pues censurado y dirigido para que no tengamos que elegir ni se cuestione nada. En esta línea incluso escuché una opción por ahí, o idea, que no parecía descabellada, de que toda esta gran inversión militar, que era más bien para cuando ya las cosas se pusieran mal, bueno, tener bastante maquinaria bélica para ir no contra otras potencias, sino contra el propio pueblo, ¿no? Porque la cosa se pondría bastante chunga. Y al principio me parece un poco descabellado, pero si lo piensas bien dices, bueno, un hilo de verdad, o verosímil, vamos a llamarlo, podría tener, ¿no? Como que ese hilo pudiera tener una madeja más grande al otro lado. Y a veces, si antes me parecían desapercibidas, ahora como que me gusta tirar de esos hilos, a ver qué hay detrás, al otro lado en la madeja. Pero sea o no descabellada esta idea junto con otras, al final lo que solemos hacer es que nos ponemos furiosos, ¿no?, con las ovejas de nuestro vecino, sin llamar primero a la puerta del pastor, a ver qué pasa ahí. Y mientras continúa el clientelismo corruptivo, que o bien obliga a los buenos a irse, lo que viene implícito por descartar que quizás los mediocres quedan dentro, o quedamos dentro. No sé si lo comenté ya, pero viene al hilo de que ahora somos un poco como pirañas, decía un comentario por ahí que escuché en un podcast, en el que cuando encuentras un buen, no sé, mecánico, un dentista o cualquier otra cosa así, un fontanero, electricista, que ahora prácticamente no abundan, cuando lo ideal sería que el talento, el valor, eso no fuera escaso, sobre todo porque tanto cuesta al que lo tiene y a la sociedad, ¿no?, por formarlos, que ese conocimiento se revierta en la misma sociedad. Y bueno, todo lo que queráis, que ya me he extendido mucho. Todo esto que nubla nuestra capacidad de elección como sociedad y como individuo, hasta no saber ni quiénes somos en realidad, ni siquiera en soledad, cuando, si es que podemos en algún momento del día, quitarnos si no todas algunas de estas cadenas. Pues bien, realizamos miles de decisiones a cada segundo. Desde qué ropa ponernos, a qué desayunar, con quién quedar el finde. Híbrido o gasolina. Eléctrico es un pufo y caro. Y diésel no te van a dejar ir al centro. Igual mejor el tren, cogiéndolo con tiempo. Pero un poco más allá están las decisiones difíciles o importantes. ¿Dónde invertir el tiempo y la vida? ¿Qué estudiar, dónde trabajar o cambiar de trabajo? ¿Con quién vivir o compartir piso? ¿A qué amistades priorizar? ¿Y cuáles tóxicas bajar de la lista de prioridades? ¿Hijos? Pero en ocasiones la incertidumbre nos revuelve las tripas.
y la decisión se dificulta o directamente ya no es nuestra decisión, incluso cuando creíamos que sí lo era. Cualquier condicionamiento al que sucumbe nuestra voluntad, incluso el amor o la amistad que se tuerce a contracorriente, y sean estas u otras las briznas que influyen en nuestra merma de la capacidad de decisión y de ser libres al fin y al cabo. Si estás condicionado por la incertidumbre, puede que al final la elección sea más un pesar continuo, quizás una resignación depresiva y decadente. La elección puede tornarse entonces en una carga constante, donde la elección en sí misma, como mecanismo de autodefensa, sea entonces no elegir. Más que en una expresión de autonomía, en lugar de ser un acto de voluntad, la decisión se transformaría en una especie de conformismo, para evitar quedar teñida, de ese pesar perpetuo. Y entonces puede no ser esa la peor elección, mientras la incertidumbre nos va devorando y va saltando de periodos en periodos. Incluso cuando están las cosas mal, aparece otra incertidumbre peor, y así. En 2024, Bieder publicó un trabajo sobre las decisiones que tomamos bajo incertidumbre, sobre nuestras opciones de elección. Bieder expone un modelo de toma de decisiones bajo esta incertidumbre que nos acosa, en el que las opciones de elección están codificadas mentalmente por señales ruidosas, que se decodifican de manera óptima mediante la combinación bayesiana con información preexistente. Esto de la combinación bayesiana es un concepto dentro de la estadística bayesiana que se usa para actualizar nuestras creencias a medida que obtenemos nueva información. Imaginemos que estamos tratando de adivinar el tiempo de mañana. Al principio, tenemos una idea basada en la experiencia. Eso sería nuestra creencia previa. Luego, vemos el pronóstico del tiempo, que nos da nueva información, lo que podríamos llamar evidencia. La combinación bayesiana, por tanto, es el proceso de ajustar nuestras creencias iniciales usando estas nuevas evidencias para obtener una mejor estimación. Y esto va cambiando con el tiempo, en muchos casos, como en el caso del tiempo, a corto plazo. De hecho, si miramos el tiempo de un día para otro, es probablemente que cambie. Por ello, su modelo predice una disminución de la sensibilidad hacia las probabilidades y las recompensas, que es lo que deseamos. Detrás de toda elección buscamos una recompensa. Y si no puede ser una recompensa total, al menos que no sea un mal mayor. O, dicho de otra manera, quizás la propia recompensa sea esa salvaguarda de que se mantenga o que se llegue a un mal menor y no llegar a esa situación grave. Asimismo, las teorías de Bieder, en este artículo al menos, muestran un modelo que proporciona microfundamentos cognitivos para los patrones establecidos en la literatura acerca de la teoría prospectiva y de cómo intentar escudriñar o, anticiparnos ante estos contextos de incertidumbre, como una especie de predicción sobre la mejor elección, que es de lo que se trata. Sin embargo, el modelo es inherentemente estocástico, es decir, incorpora incertidumbre y aleatoriedad en sus cálculos, por lo que las opciones y el ruido están determinados por los mismos parámetros subyacentes. Es decir, se mezclan ese ruido del que dice con las buenas opciones o las, aceptables. Pero esto da lugar a varias predicciones novedosas, lo que hace su investigación en cierto modo más interesante. En términos más simples, imaginemos que nuestro cerebro recibe información sobre una elección, pero esa información llega con algo de ruido o imprecisión, y ese ruido lo tenemos por todas partes, desde lo que ves en las fuentes de información general, redes sociales, hasta lo que te cuenta tu vecino o tu cuñado. Y aquí es importante tener en cuenta lo que yo llamaría escala de valor, en la que te encuentras en la lista de quien te aporta ese ruido, ese consejo, esa opinión, y según quien sea te puede afectar más o menos, lógicamente. Cuando la mayor parte de ese ruido es generado por quien no le importa tu vida, pues igual ese ruido hay que descartarlo ya directamente, puesto que puede ser alguien que no se ha parado realmente a pensar desde tu posición, o directamente no te conoce, o le resbala, pero hay que decir lo que preferirías escuchar. O que directamente te falta y te deprime, o te sorbe la energía como un dementor. Y esto se guarda en tu cerebro, aunque no lo creamos, incluso cuando tú no eres consciente.
en tu inconsciente y tu subconsciente, ya lo explicamos en algún capítulo. Para intentar decidir correctamente, tu mente combina toda esa información con lo que ya sabe y lo ajusta y lo reajusta de una forma que la percepción de las probabilidades y de las recompensas de las que hablábamos antes puedan desvelar o asimilar una nueva información y desencadenar definitivamente en tu elección. Incluso esto no es definitivo, sino que tu elección puede cambiar. A veces peor, que es cuando llega el arrepentimiento, sobre todo en cuestiones cuando ya no se puede hacer mucho. El estudio sugiere que cuando tomamos decisiones en situaciones inciertas, no siempre seguimos reglas matemáticas exactas, sino que usamos un proceso más intuitivo y también más flexible. Esto explica por qué a veces las personas no reaccionan de manera completamente racional ante riesgos o recompensas. Y por eso todos estos análisis predictivos, incluso la bolsa, todas estas formas que implican personas o reacciones de las personas pueden no ser tan predecibles, vamos a llamarlo así. Y en la sociedad actual, estas decisiones se basan en aspectos en su mayoría puramente emocionales. Por eso, sobre todo en las finanzas del marketing, es lo que se busca, acudir a la emoción. Lo que derivaría en una sociedad decadente de muertos vivientes o marionetas dóciles. Y este es un proceso lento y gradual, yo diría que generacional incluso, y multicontexto. Básicamente, nuestro cerebro hace lo mejor que puede con la información disponible, pero siempre hay un poco de incertidumbre en el proceso. Por ello, el conocimiento es clave. Si alguien tuviera todo el conocimiento de lo existente, la pregunta es inmediata. Es más, la pregunta sería a la vez la afirmación. ¿Elegiríamos mejor? Elegiríamos mejor. Elección del consumidor bajo incertidumbre y preferencias del riesgo desde la perspectiva de los seguros de salud. Así se titula una review publicada hace unos meses por Pratima Yadav y sus colegas. La incertidumbre en la vida cobró fuerza con el estallido de la pandemia de COVID-19. Desde entonces ha estado en el centro de muchos debates y ha atraído a académicos de diferentes corrientes. Los investigadores han aplicado este concepto a una amplia gama de investigaciones científicas. Sin embargo, escasean los estudios que abordan la elección del consumidor en condiciones de incertidumbre y la preferencia por el riesgo en la relación con el seguro de salud, en este caso. Pero aplicándolo a todos los sectores, yo no creo que en sí mismo escaseen, sino que los tienen las compañías a quienes les interesa. Sobre todo grandes compañías de marketing, y en este caso, pues todo lo que tenga que ver con la salud es un gran pastel en cualquier país. Esta revisión muestra que las elecciones se vuelven más difíciles si los acontecimientos futuros son inciertos, por lo que es imperativo un alto grado de precisión en la toma de decisiones cuando hablamos de salud, algo que no ocurre con todos los sectores. La teoría de la utilidad esperada sugiere que las personas eligen opciones que maximizan su satisfacción esperada. También se analiza la diferencia entre riesgo, cuando las probabilidades son conocidas, e incertidumbre, cuando las probabilidades no son conocidas. Pero en el caso de la salud no podemos prever con claridad los resultados, ni tampoco los riesgos. No hay enfermedades, hay enfermos, es decir, una enfermedad grave quizás la padezca quien más se cuide. ¿O qué decir de un accidente? Y aquí entra la teoría del consumidor y la incertidumbre, que examina cómo los consumidores enfrentan decisiones con información incompleta. Este es el contexto claro de incertidumbre. Se presentan modelos de elección bajo incertidumbre, como las loterías, donde los individuos deben evaluar probabilidades y posibles resultados antes de tomar una decisión. Y a veces la salud es una lotería. Pero claro, no siempre un paciente evolucionará igual que otro, del mismo modo que no es lo mismo un seguro médico que otro, y en los países donde no hay cierta sanidad pública sigue habiendo flecos, como elegir la clínica dental cuando hay un problema grave. En definitiva, la incertidumbre genera sufrimiento añadido a pacientes y allegados, en un contexto en el que ya de por sí la situación es importante, cuando hablamos de salud. Sobre todo en un mundo que estamos acostumbrados a cambiar de productos rápidamente, o, como decirlo de otra manera, a dar a deshacer en el botón de Word.
Pero en la salud, si te equivocas, no funciona tan fácil. Y en muchas ocasiones no es que te equivoques, lo haces con la mejor intención o con las mejores expectativas, lógicamente. O directamente, si se requiere una capacidad adquisitiva importante y no se dispone de ella, obvio decir que elegir la opción mejor es importante. Pues bien, para ir finalizando con esta toma de decisiones en contextos de incertidumbre en el ámbito de la salud, continuaremos, porque no nos va a dar tiempo en esta ocasión. Vamos a comentar algunos de los estudios más importantes relacionados con el comportamiento, la psicología, las políticas de salud y, la economía relacionada con este sector. Por ejemplo, influyen las preferencias de riesgo en la salud. Un estudio reciente encontró que las personas tienden a ser más propensas al riesgo cuando su estado de salud es bajo, pero se vuelven más adversas al riesgo, les cuesta más elegir a medida que su salud mejora. Parece contradictorio, pero específicamente la aversión al riesgo alcanza su punto máximo cuando los individuos gozan de una salud perfecta. Este hallazgo sugiere que las decisiones médicas no siempre siguen un patrón lineal y que las preferencias de riesgo pueden variar según el estado de salud percibido, e igualmente de las expectativas. Si para alguien no relevante estéticamente que le falte un diente, por ejemplo, puede ser una pesadilla para alguien que lo requiera por estética o funcionalmente, por ejemplo, un cantante profesional. Luego está la influencia de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones desempeñan un papel crucial en cómo las personas perciben y responden al riesgo. Por ejemplo, el miedo. El concepto de heurística del afecto indica que las decisiones están fuertemente influenciadas por las emociones actuales. Por ejemplo, el miedo al que hago referencia puede llevar a sobreestimar riesgos poco probables, como optar por tratamientos agresivos ante una baja probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Por otra parte estarían las preferencias de riesgo en diferentes contextos. Algunas investigaciones han demostrado que las preferencias de riesgo de los individuos o los pacientes pueden variar según el contexto. Por ejemplo, una persona puede mostrar aversión al riesgo en decisiones relacionadas con seguros de salud, pero ser más propensa al riesgo en inversiones financieras. Esto sugiere que las preferencias de riesgo no son completamente consistentes y pueden depender del dominio específico en el que se toman las decisiones. Otros estudios, este concreto no me parecía muy simbólico, pero por citarlo, que hablaba sobre un ejercicio del CHAT, en sus siglas, Chosen Health Plans All Together, que permite a grupos comunitarios simular la elección de paquetes de seguros de salud bajo restricciones presupuestarias, lo que ayudaría a gente con bajos niveles económicos o incluso de alfabetización, ya que podrían participar activamente en la toma de decisiones sobre su cobertura de salud. Y me parece interesante porque hay países como Estados Unidos donde no estaría tan claro, porque la industria farmacéutica, vamos a llamarlo así, pues supongo que limitaría enormemente la capacidad de decisión y que muchas veces el paso del papel o de lo que se conoce a la realidad es complejo. Y por último vamos a comentar los artículos que, en resumen, hablan sobre el efecto de la incertidumbre en la percepción del riesgo, en el sentido de que la aversión a la incertidumbre es un fenómeno donde las personas tendemos a evitar opciones con resultados inciertos, incluso si esa opción incierta podría ofrecer un mejor resultado esperado. Este comportamiento puede llevar a decisiones, conservadoras en contextos médicos, como rechazar tratamientos innovadores debido a la falta de certeza sobre sus resultados, a pesar de su potencial beneficio. Pero claro, ¿este potencial beneficio dónde está? En publicaciones que no han pasado igual 20 años hasta que han sido evaluadas. Y si no hay un factor emocional de por medio, tendemos a ir a lo seguro. Porque claro, la parte contraria es decisiva, porque no puedes volver atrás. Es decir, si eso que te augura tantos beneficios no se cumple, hablando de la salud. Y lo que no sé si es seguro o no, pero es factible, que nos escuchamos en el siguiente. Gracias por seguir ahí y buena semana.